la última fase ya de lo que estamos haciendo. Bien, a ver, todo proyecto de inversión, hemos visto cómo se hace la evaluación, cómo se hace la elaboración de un proyecto de inversión, qué detalles hay que tomar en cuenta desde el estudio de mercado hasta el análisis de la demanda, cómo identificar inversiones, ver aspectos organizacionales, administrativos, que al final todo eso afectan a este momento que ya lo que tenemos que hacer una vez que hemos realizado todo el estudio, tenemos toda la información, tenemos todos los datos, pues ahora tenemos que determinar si nuestra inversión va a ser sostenible y va a ser rentable. Ya dos aspectos que tenemos que determinar ahora para ver si realmente invertimos o no, si vale o no la pena realizar la inversión. De hecho, todo lo que hemos hecho se puede resumir en términos monetarios, ¿ya? Todo lo que se ha hecho en el estudio de mercado, la parte de organización institucional, los estudios de mercadeo, la parte de diseño de la planta, al final se reducen a temas monetarios, porque lo que va a determinar si es que un proyecto es sostenible y rentable, después simplemente si vamos a tener los recursos monetarios suficientes para que todo esto funcione, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es evaluar precisamente esa capacidad que va a tener todo lo que hemos hecho, nuestro proyecto, nuestro emprendimiento, en términos monetarios, para ver si funciona o no funciona nuestro proyecto, y habrá que tomar la decisión para ver si se invierte o no. ¿Cómo se toma la decisión? Pues es muy simple. En todo proyecto de inversión van a haber ingresos de dinero y salidas de dinero, ¿no? No importa si llamamos ingresos por ventas o ingresos por dividendos, son ingresos de dinero. Y en los egresos pueden haber egresos por inversiones, por compra de equipos, etcétera, como también puede haber egresos por gastos operacionales, así como por gastos administrativos. Al final, todo eso significa una salida de dinero, ¿ya? Entonces, lo que hacemos ahora es comparar los ingresos y los egresos. Y al final vamos a tener tres tipos de resultados probables. Uno, que el ingreso sea mayor al egreso y por tanto quiere decir que hay excedentes. Esos excedentes bajo ciertas condiciones se van a convertir en beneficios o utilidades. Dos, que el ingreso sea igual al egreso, es decir, que se habrá recuperado lo invertido, se habrá cubierto todos los gastos, pero no habrán excedentes, no habrán beneficios. Y bajo ciertas condiciones estaríamos hablando de un proyecto de carácter social, donde no interesa generar excedentes, pero sí la sostenibilidad del proyecto, y bueno, ahí veremos que el proyecto también funcione. Y un tercer caso en que los ingresos sean menores a los egresos. Eso quiere decir que la salida de dinero es mayor que todos los ingresos de dinero. Por tanto, hay pérdidas, ¿no? Y pueden ser pérdidas o bien porque no se cubren todos los gastos operacionales, o bien, además de no cubrir todos los gastos operacionales, tampoco se recupera lo invertido. En este tercer caso, por supuesto, lo obvio es que el proyecto deberá ser rechazado. Entonces, lo que hacemos nosotros, en última instancia, después de haber hecho todo el proceso de estudios, es tomar una decisión o recomendar una decisión en caso de que seamos consultores, de decir, va el proyecto, no va, o definitivamente debe desecharse. Y para eso habrá que considerar las características del proyecto. De hecho, si lo que estamos hablando es de un proyecto de inversión privado, se buscará excedentes. En ese caso, solo en el primer caso, se aceptará el proyecto. Si es un proyecto social, nos interesa la sostenibilidad, entonces en el primer y segundo caso se aceptará el proyecto. De hecho, el tercer caso
sería como que invertir plata a la macana, o sea, ya sea social o privado, no se estaría garantizando la sostenibilidad y por supuesto no habría excedentes y en ese tercer caso habría que rechazar definitivamente el proyecto. Para poder hacer el análisis de comparación de los ingresos y salidas de dinero, hay un instrumento que se llama cash flow o flujo de efectivo. Cash flow por su nombre en inglés, que la traducción vendría a ser flujo de efectivo o flujo de dinero. No es un estado financiero, ¿ya? No es un estado financiero en términos contables. O sea, no es un balance general, no es un estado de pérdidas y ganancias, tampoco es un estado patrimonial o de inventarios, de ninguna manera. Lo único que hace el cash flow y para qué sirve el cash flow es para que comparemos el total de ingresos que se genera en un proyecto frente al total de egresos de ese mismo proyecto para que nosotros podamos tomar una decisión al respecto, ¿ya? Y este es el fondo mismo de lo que significa el flujo de efectivo y por si acaso, si bien es el culmine de la elaboración de proyectos, este paso sería imposible de darlo sin tener la información y los datos previos que se han generado a través de todo el proceso que hemos ido viendo estos días. Básicamente para tomar decisiones de inversión, si bien hay una variedad de indicadores que nos permiten tomar las decisiones tanto económicas como financieras, nosotros nos vamos a centrar en el cálculo de tres, que es el valor actual neto, la tasa interna de retorno y el índice de rentabilidad, y vamos a ver un cuarto, que es la tasa interna neta, pero que es simple consecuencia de la tasa interna de retorno y que nos permite dar una información adicional y que nos permite hacer comparaciones, nada más, ¿ya? Pero el cálculo mismo nos vamos a centrar en estos tres. Es evidente que probablemente alguien diga, pero hay otros indicadores. Sí, pero si estos tres nos dicen que el proyecto es sostenible y es rentable, o sea, que genera excedentes y nos va a dar utilidades, cualquier otro indicador que utilicemos nos va a dar exactamente la misma respuesta. Lo único que va a hacer es precisar sobre alguna variable específica, pero nada más. Y en el fondo, al tomar decisiones hay que ser muy prácticos, ¿no? Ya después probablemente con temas académicos y más se pueden hacer otro tipo de estudios, pero les digo, ya por la misma experiencia de ver varios años, de haber trabajado en diferentes tipos de proyectos, haber ejecutado diferentes tipos de proyectos desde $1,000 hasta más de 10 millones de dólares, incluso más, mucho más grandes, es suficiente con estos tres indicadores, pero hay que manejarlos con mucho cuidado, mucho tino, mucho detenimiento para evitar cometer errores, ¿ya? Entonces veamos ahora cómo construimos el flujo de efectivo o el cash flow, que es la base de todos los cálculos que vamos a hacer. Primero, hay un procedimiento que debemos seguir para calcular el flujo de efectivo. De manera genérica se siguen los siguientes pasos. Primero, se debe determinar el horizonte de tiempo, número de periodos en los cuales se va a evaluar el proyecto. Segundo, se debe realizar la proyección de ingresos y egresos operativos. Calcular las obligaciones tributarias. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a proyectar el presupuesto de inversiones. Vamos a calcular el flujo de capital de trabajo o fondo de maniobra. Y finalmente, por diferencia, vamos a calcular el flujo de efectivo financiero. Hasta ahí habremos construido el flujo de caja o el flujo de efectivo.
pero va a ser necesario hacer algunos pequeños ajustes a este flujo de efectivo financiero si nosotros consideramos que el proyecto que estamos realizando va a tener una duración por encima del periodo de evaluación. Es decir, nosotros vamos a evaluar en un N número de años, pero suponemos que una vez que el proyecto esté implementado, este va a seguir operando en el tiempo. Por tanto, habrá que hacer un ajuste para saber si va a convenir o no que el proyecto siga trabajando en el tiempo y cómo esas operaciones en el futuro van a influir en el rendimiento del proyecto. Entonces, en esos casos, pasaremos a hacer el punto 7, que es calcular la tasa de descuento o tasa de corte, que se llama. Después calcularemos el valor residual de operaciones futuras, o sea, de aquello que no va a estar directamente en el periodo de evaluación, pero que sí podemos calcular de cuál sería el efecto en el presente de esas operaciones, y haremos un ajuste a este cálculo de flujo de efectivo financiero para calcular el flujo de efectivo neto. Si es que no va a haber ese proceso de operaciones hacia futuro, nos quedamos solo en el punto 6, que al final este punto 6 se convertirá también en el flujo de efectivo neto para efectos de cálculo de los indicadores. ¿Cómo determinamos los periodos de evaluación? Bueno, hay tres formas técnicas y una cuarta que no es técnica, no es recomendable, pero que al final es también válida. ¿Ya? La primera es determinar en función a la vida física de los principales activos del proyecto. Es decir, vamos a tomar como referencia la vida útil del activo principal. El activo principal es aquel que tiene mayor duración y sin el cual no se podría realizar el proyecto. ¿Ya? Entonces vamos a ver primero esa vida útil, y es lógico suponer que si nosotros compramos un activo, esa es una inversión, es un activo fijo, queremos saber si el proyecto va a ser capaz de devolvernos toda la inversión que hemos hecho. Entonces el principio es ese, ver en el tiempo de vida útil del activo o los activos, si el proyecto va a tener la capacidad de devolver. Por ejemplo, un vehículo que es usado para fines comerciales tiene una vida útil de 5 años. Entonces el proyecto podríamos evaluarlo en 5 años, considerando que si lo que estamos implementando es una empresa de transporte, se supone que en esos 5 años, una vez que termine la vida útil del vehículo, tendríamos que tener la capacidad de haber recuperado todo lo invertido en el vehículo, ¿no? Para fines de calcular los tiempos de vida útil, hay que remitirse al Decreto Supremo 24051 y a su artículo 22 en nuestra legislación boliviana. Ahí indica la vida útil de cada uno de los activos según el uso que se le da y cuál sería también el factor de cálculo para el tema de cálculo de la depreciación, ¿ya? Pero bueno, un primer factor para determinar los periodos de evaluación que vamos a utilizar en un cash flow o un flujo de caja es la vida física. Un segundo aspecto que puede también utilizarse es la vida financiera. Sobre todo cuando el proyecto es financiado por fuentes externas, puede ser un crédito o un préstamo de mediano o largo plazo, etcétera. Es decir, cuando un tercero que no va a tener participación en la propiedad del proyecto nos financia en parte el proyecto, en parte o en total, y obviamente hay que devolverles esos dineros, ¿no?
Entonces, una forma también de determinar los periodos de evaluación es ver si el proyecto va a tener la capacidad en el tiempo que dure el endeudamiento de devolver el crédito y recuperar la inversión, y por tanto podríamos utilizar ese parámetro. Por ejemplo, si nos prestamos dinero del banco para un proyecto de inversión, lo normal es que para este tipo de inversiones el plazo sea de 7 años. Entonces el proyecto podríamos evaluar en función a esos 7 años, de manera que veamos si primero se va a pagar el crédito y segundo se va a recuperar la inversión, ¿no? Entonces sería otro criterio usar. Un tercer criterio, que no es muy frecuente, pero que sí se puede utilizar, es el de la vida comercial. Sucede que hay algunas actividades cuyo ciclo comercial excede al de un periodo anual. Por ejemplo, si abrimos una escuela de primaria, el ciclo comercial inicia cuando el niño entra primero de primaria y termina cuando el niño sale en sexto de primaria, ¿no? Entonces, el ciclo de formación no es de un año, sino es de 6 años en la escuela primaria. O en el caso de un colegio son 12 años, 6 de primaria y 6 de secundaria. Pero bien, supongamos uno de primaria que sean 6 años. Podríamos nosotros tomar como referente la vida comercial y hacer la evaluación en los 6 años que dura el periodo de primaria. O sea, desde que entra el insumo, en este caso el niño, hasta que sale el producto terminado, que es el niño que ha concluido y vencido satisfactoriamente el sexto de primaria. Ese es un otro parámetro que se puede tomar y evaluar en ese periodo de tiempo si hay la capacidad de que el proyecto sea sostenible y se recupera la inversión que se ha realizado, ¿ya? Estas tres formas son, diremos, los criterios técnicos en los cuales se pueden tomar las decisiones en cuanto a la evaluación o determinar el periodo de tiempo sobre el cual vamos a realizar la evaluación. Les decía que hay un cuarto, que no es precisamente muy técnico. Tiene que ver con un aspecto subjetivo y está relacionado directamente con el inversionista. Lo digo así de manera muy delicada, porque en otras palabras sería según el capricho del inversionista. Por ahí al inversionista dice, no, yo quiero ver si recuperar mi inversión en 5 años. Si en 5 años no recupero mi inversión, no me interesa invertir. Entonces, fíjense que ahí cualquiera de estos tres criterios técnicos quedan anulados, ¿no? Lo recomendable es que se haga por uno de estos criterios. De hecho, cada uno de estos criterios es excluyente de los otros. Si decidimos evaluar en función a la vida física, es solo a la vida física. Los otros dos quedarían fuera, ¿ya? Entonces son mutuamente excluyentes. Pero como les digo, quedaría este otro aspecto que no es el recomendable, pero bueno, si hay que hacerlo, porque si el inversionista dice, quiero en 5 años, si no, no me interesa, pues habrá que hacer la evaluación en 5 años. ¿Cuál es el riesgo ahí? El riesgo que como es una decisión muy subjetiva, podría ser que el proyecto recién se convierta en rentable a partir del sexto año y que recién el sexto año termine de recuperar sus inversiones y empiece a dar la mayor cantidad de utilidades a partir de ese año. Pero como se ha hecho una exclusión para 5 años, pues se deberá rechazar el proyecto, ¿no? Pero bueno, esas son las formas en las cuales nosotros deberíamos determinar cuál va a ser el periodo de evaluación de un proyecto. ¿Cómo o cuál es la estructura de un cash flow o de un flujo de efectivo? Miren, fíjense, es una tabla única donde está toda la información que hemos generado y que tenemos que presentarla de manera resumida. Primero están los periodos de tiempo, del momento 0 hasta el momento n,
Recordemos que el momento cero es cuando se realizan las inversiones, no es un periodo contable como tal, ¿no es cierto? Este momento cero puede durar 3 meses, una semana, como puede durar 2, 3, 4 o 5 años, dependiendo del tipo de proyecto y de inversiones que se estén haciendo. Una vez que determinamos el número de periodos, pues habrá que empezar en el periodo 1 hasta un periodo n, porque hay que definir un periodo finito, y luego empezamos, de acuerdo al procedimiento que hemos dicho, a ir realizando la proyección o el presupuesto de cada uno de los componentes del flujo. Primero, los ingresos operativos, que estarán relacionados con las ventas. Estarán los egresos operativos, o sea, tanto directos como indirectos, o sea, aquellos que tengan que ver directamente con la producción como aquellos que sean administrativos. Obtendremos un ingreso neto que vendrá a ser la diferencia de estos, A menos B. Calcularemos los tributos, ¿no? Para fines de cálculo del tributo a las utilidades, al impuesto a las utilidades, habíamos indicado que la depreciación lineal genera crédito fiscal. Entonces al ingreso neto habrá que restarle los tributos y la depreciación lineal. Eso nos va a dar el beneficio productivo. Al beneficio productivo le aplicaremos el impuesto a las utilidades con una consideración, que el impuesto a las utilidades se convierte en un crédito fiscal por considerarse un pago anticipado al impuesto a las transacciones. Por tanto, lo que se pague en impuesto a las utilidades del año 1 servirán para descontar los impuestos a las transacciones del año 2. ¿Ya? Ese cuidado hay que tener. Como la depreciación lineal solo se la utiliza para generar crédito fiscal para las utilidades, después hay que devolverle la depreciación lineal, con lo que obtendríamos el flujo de efectivo económico. Es decir, el flujo de efectivo económico muestra si las operaciones de la empresa son sostenibles en función a sus ingresos. Pero no nos interesa solo que las operaciones sean sostenibles, sino también nos interesa que podamos con este flujo de efectivo recuperar las inversiones. Y por eso ahora entramos a ese flujo de efectivo, descontarle las inversiones, ¿no? Entonces, para eso previamente habrá que calcular las inversiones totales, el capital de trabajo, fondo de maniobra, y de la diferencia habremos obtenido el flujo de efectivo financiero. Se fijarán que por la forma de cálculo, el primer flujo de efectivo financiero del año, o momento cero, perdón, no año cero, va a ser negativo. Y es que es lógico, porque mientras hacemos las inversiones todavía no estamos operando, no estamos generando ingresos, por tanto, todo es salida de dinero. Y a partir del periodo 1 al año N, pues recién se empiezan a generar ingresos y bueno, estos flujos podrán ser a veces positivos y otras veces negativos, dependiendo de las operaciones. Les decía que si es que se toma la decisión de que el proyecto se evalúe única y exclusivamente para un periodo y ahí se termina el proyecto, entonces nosotros estaríamos calculando los indicadores financieros en base a este flujo efectivo financiero. Pero si la decisión es que el proyecto, aunque se va a evaluar en N periodos, pero va a seguir funcionando en el futuro, habrá que hacer el cálculo de la tasa de descuento para poder calcular el valor actual de operaciones futuras. Y este valor actual de operaciones futuras obviamente es un ingreso neto de dinero que va a afectar a la rentabilidad y a la capacidad del proyecto. Por tanto, se le sumará y se le hará el ajuste para calcular el flujo de efectivo neto. Esto es lo que nos interesa calcular, el flujo de efectivo neto. En base a este flujo de efectivo neto, nosotros realizamos el cálculo
de los indicadores de evaluación financiera. Vamos a hacer un pequeño break aquí, por favor. Una vez que se ha calculado el flujo de caja y se tiene el flujo de efectivo neto, recién es posible calcular sobre ese flujo de efectivo neto los diferentes indicadores de evaluación financiera. El primero es el más conocido, es el valor o actual neto, VAN o valor actual neto que se llama, que en realidad no es otra cosa más que una comparación entre los flujos de ingresos y egresos descontando la inversión y poniendo todos los valores al valor presente. Hay un principio en economía. El dinero cambia de valor en el tiempo, muy especialmente por efecto de la inflación. Por decirles, hace 10 años, probablemente con 100 bolivianos o 150, hacíamos nuestro mercado semanal. Hoy, para comprar exactamente la misma cantidad de bienes y productos, necesitamos 200 o 250 bolivianos. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha habido un proceso inflacionario, por tanto el valor del dinero ha ido cambiando su valor real, no nominal. El valor real es la capacidad de compra. Como nosotros, por otro lado, tenemos que tomar la decisión de inversión en el presente, no esperar que ocurran las cosas. No nos olvidemos que trabajamos con un presupuesto, una proyección de ingresos, egresos, etcétera. Entonces, para saber si esos recursos van a ser sostenibles y nos van a generar una rentabilidad, lo que hacemos es todo lo del futuro lo traemos al presente bajo esta técnica de matemáticas financieras, que es de calcular los valores presentes de los flujos de efectivo futuros. Y esos flujos de efectivos futuros de operaciones los comparamos con la inversión. Y la fórmula general que nos permite hacer eso es esta que ustedes tienen, donde de hecho la inversión del momento cero no hay que actualizar, es en el momento cero donde se va a tomar la decisión, solo hay una salida de dinero, o sea, por eso es que es negativa, porque no ha habido ingresos, y a eso le sumamos la sumatoria del total de los flujos de efectivo netos de cada periodo, actualizados a cada periodo a una tasa y de descuento, a una tasa de actualización o a una tasa de corte, ¿no? Entonces lo que hacemos es básicamente todos esos flujos que hemos calculado, actualizarlos para ver cuál es el resultado. Aquí hay que tomar en cuenta un aspecto, la tasa de descuento. ¿Cómo calculamos esta tasa de descuento I? Bueno, la tasa de descuento es aquella tasa de rentabilidad mínima que le exigimos al proyecto, ¿ya? Por eso es que también se llama tasa de corte. Esta tasa debe necesariamente reflejar primero la rentabilidad financiera. ¿Qué es la rentabilidad financiera? Es la retribución al inversionista. Es lo que gana el inversionista por cada peso que está invirtiendo en el proyecto. ¿Ya? Entonces, de hecho, todos quienes invierten en un proyecto de inversión, pues aspiran a ganar un monto mínimo, ¿no? Es muy común que este monto mínimo, si es que no hubiera datos del sector, sea equivalente a la tasa pasiva más alta del banco. Bajo un principio, si yo no pongo mi plata en el proyecto, mi plata la voy a poner en el banco, la voy a tener en el banco, y como es plata para invertir, voy a buscar aquella tasa pasiva, o sea, aquella tasa que pagan los bancos que sea la más alta, ¿no?
Entonces, si es que no hubiera posibilidades de conocer la rentabilidad financiera del sector, pues se recurre a lo que es la tasa del sistema financiero, la tasa más alta. Un otro aspecto que deberá tomarse en cuenta es el que está relacionado con el riesgo de las inversiones. Y aquí hay que tomar dos criterios. El criterio más difundido es que se tome como referencia el riesgo país, ¿no? El riesgo país se calcula a través de un método, que es el método ENVI, que lo que se hace es calcular en base a los rendimientos de los bonos federales de Estados Unidos, más una tasa de cada país. Ese valor neto es lo que nos va a dar el riesgo país. Esta aplicación del riesgo país se la utiliza sobre todo cuando la inversión se va a realizar en más de un país, ¿no? Entonces, si por ejemplo va a estar en Bolivia y en el Perú, y lo recomendable es que se tome el riesgo país de Bolivia y Perú, se haga una ponderación en función a la cantidad de la inversión que va a estar en cada uno de estos países, y a partir de ello se obtenga una tasa que es la que se va a sumar a la rentabilidad financiera como exigencia mínima del proyecto. Pero ¿qué pasa si es en un solo país? No es necesario que se utilice el riesgo país. Se puede utilizar únicamente la tasa de inflación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el principal factor económico que afecta el valor del dinero y la estabilidad económica de un país es la inflación. Por tanto, el criterio es que si nuestra inversión va a estar en un solo país, nosotros tomemos como referencia la tasa de inflación para que garanticemos que el proyecto tenga la capacidad de poder cubrir los costos o las variaciones relacionadas al costo de vida en función a la inflación, ¿ya? Entonces, la recomendación, cuando se haga en uno o más países, se debe tener como factor eh, para el cálculo de la tasa de descuento el riesgo país. Pero si es en un solo país, la inflación. Y finalmente, hay un otro aspecto que debe ser considerado al momento de calcular la tasa de descuento, es el costo de capital. Cuando realizamos un proyecto de inversión, no siempre vamos a tener todo el dinero para financiar las inversiones, ¿no? Entonces vamos a tener que recurrir a entidades crediticias o a fuentes externas. Pues lo cierto es que nadie nos va a prestar dinero gratis, nos van a dar el dinero más una comisión por prestarnos ese dinero, que se llama tasa de interés, ¿no es cierto? Entonces, el costo de capital es la tasa de interés a la cual nos están cobrando para financiarnos el proyecto, ¿ya? Bien, este método de cálculo de la tasa de descuento es una adaptación del método WACC, que se llama por sus siglas en inglés, que viene del costo de financiar el capital, ¿ya? Que lo que hacemos es, con la rentabilidad financiera estamos viendo el costo que el inversionista le está cobrando al proyecto como una rentabilidad mínima que él quiere tener. En cuanto vemos el tema ya sea de riesgo país o de la inflación, estamos viendo posibles variaciones en el costo de vida, variaciones en la economía que deberán ser previstas y cubiertas por el proyecto. Y finalmente, cuando tenemos que financiar con fuentes externas, no solo hay que devolver el capital principal, sino también los intereses que significan financiar esas inversiones y por tanto estamos hablando del costo de capital. Entonces, la suma de estos tres factores son lo que a nosotros nos permite calcular la tasa de descuento. Decíamos, para resumir,
Cuando la inversión es en un solo país, inflación, rentabilidad financiera y costo de capital. Cuando son en más países, riesgo país, rentabilidad financiera y costo de capital. La suma de estos valores nos van a dar el valor de la tasa de descuento o valor de corte. Hay que tomar una consideración al momento de hacer el cálculo del costo de capital. Sucede que si el costo de capital solo alcanza a una parte del total de la inversión, nosotros no podemos utilizar toda la tasa de interés y aplicarla al valor total. Habrá que calcular un porcentaje. Fíjense un ejemplo. Imagínense que yo necesito $1.000.000, que tengo $500.000 y me voy a prestar 500.000. Y esos 500.000 me van a prestar al 3%. Ese 3% yo no puedo aplicarlo al cálculo total de la tasa de descuento porque estaría suponiendo que el 3% está siendo cobrado al millón, cuando en realidad solo se está cobrando a 500.000. Por tanto, lo que hacemos es calcular un ponderado, ¿no es cierto? Dividir los 500.000 sobre 1.000.000, eso nos va a decir cuánto representa esos 500.000 del total de la inversión y eso multiplicar por la tasa que me están cobrando, que es el 3%. Ahí voy a obtener una tasa ponderada, que es así, puedo sumar al total del cálculo de la tasa de descuento, porque esa suma me va a permitir hacer el ajuste para ver si el proyecto va o no recuperar y pagar esa tasa, ¿no? Ahora, puede darse que se busquen financiamientos de terceras personas con diferentes tasas. Entonces, lo que hacemos es igual, buscar un ponderado, por eso hablamos de una sumatoria, de los valores ponderados a una tasa para el costo de capital, ¿no? Habría que hacer siempre ese pequeño ajuste por si las dudas. Bien, ¿cómo tomamos entonces, una vez que hemos hecho, voy a volver un poquito atrás, ya hemos calculado la tasa de descuento, tenemos los flujos de efectivos, la inversión, aplicamos esto, que es básicamente, si se fijan, es una suma y resta, y por tanto el valor actual neto nos va a arrojar un valor. Ese valor tiene tres opciones: que la inversión sea mayor al valor actualizado del flujo neto, o sea, por tanto este resultado sea negativo. Dos, que ambos flujos sean iguales y por tanto este resultado sea igual a cero. Y tres, que la sumatoria de los flujos de efectivo sean mayores a la salida de inversión y por tanto el valor sería positivo, mayor a cero. Entonces, en función de esos tres posibles resultados, las decisiones de inversión se toman de la siguiente manera. Si el BAN es menor a cero, quiere decir que el resultado es negativo, por tanto, los flujos de efectivo netos son menores a la inversión y no son capaces de recuperar toda la inversión. Por tanto, esta inversión produce un déficit y el proyecto deberá ser rechazado. Cuando el BAN es igual a cero, es decir, el flujo de inversión del primer periodo o del momento cero respecto al flujo de efectivo neto de los otros son exactamente iguales, pues el resultado será igual a cero. La inversión no estará produciendo excedentes. Aquí se dice que el proyecto es indiferente. ¿Y por qué es indiferente? Primero, porque al utilizar en la tasa de descuento la rentabilidad financiera, ya estamos garantizando que el inversionista reciba una retribución mínima por su inversión. Al incorporar la inflación, estamos viendo que el proyecto mismo estará teniendo la suficiente flexibilidad para responder a una inflación promedio, o sea, cambios del costo de vida durante la vida del proyecto, pero siempre y cuando esa inflación promedio que calculemos se mantenga constante.
Si sube o baja por la inflación, los resultados variarán. Si sube, el resultado del BAN será negativo y se volverá inviable el proyecto. Si baja, obviamente se generará un excedente. ¿Cuándo se recomienda que el proyecto con BAN igual a cero se lo acepte? Cuando el proyecto es social, ¿ya? Estamos garantizando que haya una sostenibilidad de las operaciones, aunque no se van a generar excedentes. Que eso es en el fondo la idea de toda actividad social, brindar un servicio sin importar que se generen utilidades, pero garantizando que esa actividad en el futuro pues sea sostenible. Y finalmente el tercer caso, que el BAN sea mayor a cero. Eso quiere decir que el flujo de efectivo neto es mayor que las inversiones. Por tanto, habrá un excedente y ese excedente se convertirá en posibles utilidades adicionales para el inversionista. ¿Por qué digo adicionales? Porque ya en la renta financiera, en el ROE, estamos incluyendo precisamente una rentabilidad mínima para el inversionista. Y si encima hay un excedente mayor, pues quiere decir que ese proyecto tiene muchas probabilidades de no solo darle la rentabilidad que quiere el inversionista, sino darle utilidades mayores. En esos casos, el proyecto deberá ser aceptado. Esto es por el método del BAN. Ahora veamos qué pasa con la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es aquella tasa considerada, diremos, como la tasa máxima que se le puede exigir al proyecto. Es una tasa crítica. Fíjense que la tasa interna de retorno en realidad es la tasa de descuento, esa tasa ahí, pero que hace que el BAN sea exactamente igual a cero. Si ustedes se fijan, es básicamente la misma fórmula, con una diferencia que esta tasa que era ahí, ahora que se llama tasa interna de retorno, hace que el BAN sea igual a cero. Por eso se dice que es también la tasa crítica, porque una tasa de descuento mayor a la TIR va a hacer que el proyecto sea negativo. Una tasa de descuento menor que la TIR va a hacer que el proyecto sea positivo, o sea, se obtengan más beneficios. Entonces, la TIR lo que nos dice, esta es la tasa máxima de rentabilidad que ofrece el proyecto. Más de eso no puede ofrecer, ni podemos exigirle porque el proyecto se va a inviabilizar. ¿Ya? Esa es la tasa interna de retorno. El valor actual neto es un valor en términos absolutos, en términos monetarios. La tasa interna de retorno es un valor relativo, se expresa en porcentajes. De hecho, recordemos que como la tasa de descuento es el resultado de la suma de la inflación, la rentabilidad financiera y el costo de capital, y la tasa interna de retornos es esa misma tasa interna o tasa de descuento que hace que el BAN sea igual a cero, entonces la estructura de la tasa interna de retorno es exactamente la misma que de la tasa de descuento. Con un análisis complementario, que la tasa interna de retorno nos indica cuáles son los valores máximos a los cuales podrían alcanzar la inflación, la rentabilidad financiera y el costo de capital. Es decir, nos pone el límite para estos. Cualquier valor por encima de eso va a hacer que la TIR sea mayor y por tanto el proyecto se inviabilice, ¿ya? ¿Cómo tomamos decisiones basadas en la tasa interna de retorno? Como la tasa de descuento es la tasa de corte para el cálculo del BAN, el criterio de la TIR es por comparación con la tasa de descuento. Y va así, si la tasa interna de retorno es mayor a la tasa de descuento, el proyecto debe aceptarse.
Porque ¿qué nos dice? Que la tasa de rendimiento que vamos a obtener con el proyecto es mucho mayor que la tasa mínima que le estamos exigiendo al proyecto. Si la tasa interna de retorno es exactamente igual a la tasa de descuento, estaríamos en una situación exactamente igual que la que vimos cuando el BAN es igual a cero. En ese caso se aceptará siempre y cuando el proyecto sea de carácter social, pero si es de carácter privado, habrá que rechazar el proyecto. Y el último caso es cuando la tasa interna de retorno es menor a la tasa de descuento. En ese caso habrá que rechazar el proyecto porque de hecho estará la tasa máxima que da el proyecto será menor que la tasa mínima que le exigimos al proyecto, o sea, estaremos en pérdidas, ¿no es cierto? Este es el criterio entonces con el cual se basan las decisiones en función a la tasa interna de retorno. Por último, vamos viendo lo que es el índice de rentabilidad. El índice de rentabilidad no es otra cosa que una comparación entre el beneficio de la inversión respecto a la inversión misma. Es decir, por cada peso que hemos invertido en el proyecto, ¿cuánto de beneficio nos está dando ese proyecto en términos unitarios? ¿Ya? Este es un valor unitario, en términos unitarios, es un valor absoluto y se calcula a partir de un valor actualizado de la suma de los flujos de efectivo financiero respecto al total de inversiones. Normalmente, ¿cuáles son los criterios que debemos tomar al momento de utilizar el índice de rentabilidad? Todo proyecto cuyo índice de rentabilidad sea mayor a 1 debe ser aceptado. ¿Esto qué nos está diciendo? Que por cada peso que estamos invirtiendo, estamos obteniendo más de ese peso en beneficios, en ventas, ¿no? Si fuera menor a 1, habría que rechazar el proyecto. Y si es igual a 1, se operaría bajo el mismo criterio cuando el BAN es igual a 0. O sea, sería un proyecto neutro que no nos arroja utilidades. Entonces ahí habría que evaluar si es un proyecto social o un proyecto privado. Si es social, se acepta; si es privado, se rechaza. ¿Ya? Ahora, uno de los usos del índice de rentabilidad también es que nos permiten comparar cuando tenemos opciones de 2 o más proyectos. Puede ser que tengamos la posibilidad de ejecutar 2 o 3 proyectos mutuamente excluyentes y que a los 2 o 3 proyectos nos den un BAN mayor a 0, o sea, sean rentables, nos digan que vale la pena invertirlos. Pero como son excluyentes, quiere decir que de esos 3 solo debo elegir uno. Entonces, el índice de rentabilidad además nos ayuda a decidir por cuál nos conviene. Y ahí habrá que elegir aquel proyecto que tenga el BAN mayor a 0, pero que tenga un índice de rentabilidad mayor, ¿no? Y finalmente nos queda lo que es la TIR neta o tasa interna de retorno neta, que es solo de comparación. ¿Qué nos muestra la tasa interna neta? En realidad, lo que hace la tasa interna neta es mostrarnos cuánto de rentabilidad adicional nos está ofreciendo el proyecto, nada más. Es una diferencia entre la tasa interna de retorno y la tasa de descuento. Este cálculo es solo para darnos información adicional que normalmente se utiliza para comparar entre proyectos, ¿ya? De hecho, cuando tenemos proyectos con BAN igual y utilizamos la tasa interna neta como factor de comparación, deberemos elegir aquel proyecto cuya TIR neta sea mayor, o sea, aquel proyecto que nos dé una rentabilidad mayor respecto a la exigencia mínima que tenemos, ¿no? Entonces, estos son los indicadores que usualmente se utilizan para hacer las evaluaciones de proyecto. De hecho, lo que les mencionaba, con los 3 primeros, BAN, TIR e índice de rentabilidad, ya tenemos certeza de que el proyecto
es o no es rentable y que si lo aceptamos o lo rechazamos. La TIR neta lo que hace es darnos una información adicional que nos puede servir para tomar otro tipo de decisiones en relación sobre todo a la comparación con otros proyectos, que también podemos utilizar el índice de rentabilidad que nos sirve también muy útilmente. Entonces, es básicamente estos los indicadores que nosotros utilizamos. De manera rápida, algunas conclusiones en relación al análisis financiero de proyectos de inversión. Debemos entender que todo proyecto de inversión tiene un doble criterio en su decisión de si va o no. El uno que está basado en términos absolutos y el otro en términos relativos, en base al BAN y en base a la TIR. Cuando se trata de un solo proyecto, ambos indicadores van a expresar exactamente la misma decisión de aceptación o rechazo. O sea, si el BAN nos dice que debemos aceptar, la TIR va a decir exactamente lo mismo, no va a haber contradicciones. Cuando existen dos o más proyectos o queremos reafirmar nuestra certeza de que el proyecto elegido es el más rentable, el que va a darnos utilidad, recurrimos al índice de rentabilidad y la TIR neta, ¿no? Esto nos permite reafirmar el conocimiento, pero al mismo tiempo nos permiten generar información adicional. El índice de rentabilidad nos dice cuánto de ingreso neto obtenemos adicional por cada unidad monetaria invertida en el proyecto. O sea, por cada peso que hemos invertido, cuánto de ingreso estaremos recibiendo, ¿no? De hecho, el índice de rentabilidad, por comparación, nos puede ayudar a elegir, a discriminar cuando tenemos que elegir entre dos proyectos. Algo similar hace la TIR neta, o la tasa interna de retorno neto, que lo que hace es mostrarnos cuánto de rentabilidad adicional en términos relativos nos estaría ofreciendo el proyecto respecto a la tasa mínima que le estamos pidiendo al proyecto, ¿no? Regularmente, el BAN y la TIR más el índice de rentabilidad son suficientes para decidir un proyecto. Pero cuando se tienen dos o más proyectos, es recomendable que se calculen los 4 indicadores y se tome la decisión en base a los 4 indicadores por comparación, eligiendo siempre aquel proyecto que nos ofrezca un BAN más alto, una TIR más alta, un índice de rentabilidad más alta y una TIR neta más alta. De manera que estamos garantizando que estamos obteniendo la rentabilidad más alta posible de la inversión que estemos realizando, ¿no? Bien, entonces con esto estaríamos concluyendo toda la parte teórica más lo que significa el cálculo de indicadores